¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchísimas gracias por darle clic a este video y seguimos presentando en esta temática a los padres de la sociología. Y hoy es el turno de Carlos Marx. A Carlos Marx lo ubicamos en el año de 1818 a 1883. Bueno, nace este gran filósofo, nace en la ciudad de Alemania, de Treveris, el 5 de mayo de 1818, estudia Derecho, Historia, Filosofía en las universidades de Bonn y de Berlín. Es periodista, es investigador y escritor, vive en Alemania, en Francia y en Bélgica. Finalmente se incorpora a la Liga de los Comunistas, se instala en Londres, con la excepción de algunos años hasta el día de su muerte. Bueno, Marx es considerado como el economista, desarrolla pues esta ciencia a la cual pues hace aportaciones muy importantes a través de la obra de El Capital y la crítica de la economía política. Muestra la estructura y la dinámica de la sociedad capitalista, sobre todo con el materialismo histórico, ¿verdad? Donde todo tiene una función materialista, donde podemos generar pues cierta ganancia o cierta utilidad, por decirlo así. En otras ocasiones se ve a Marx como al filósofo por excelencia, preconizador del materialismo histórico y dialéctico. En ello se revela pues la mecánica de la interpretación de la historia de la sociedad, es decir, que muestra las leyes que rigen el movimiento y el cambio mediante la dinámica interna del fenómeno cambiante. Prácticamente va a decir Carlos Marx que lo que ha hecho la historia son los medios y los modos de producción. Por eso sus escritos filosóficos, pues a diferencia de la obra económica, pues va derivada de la economía clásica inglesa de David Ricardo y desarrolla la filosofía de Hegel en este aspecto del materialismo dialéctico. Dentro de sus obras o de sus magnas obras, nosotros encontramos la ideología alemana, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, los manuscritos económicos filosóficos y la Sagrada Familia. Algunos autores llegan a oponer estas dos etapas de su vida y de su obra, ¿verdad? Sin embargo, no representan más que la comunidad lógica, tanto en el proceso del conocimiento como en la producción científica. En otras ocasiones aparece Marx como el doctrinario político y social, el continuador del socialismo francés que desarrolla y nombra socialismo científico, para lo cual escribe el Manifiesto Comunista, ¿verdad? Que es un análisis de la enajenación que sufre el hombre y el bosquejo para liberarse de ella. Su obra fundamental es la sociología, aunque jamás se haya pronunciado con este nombre. Sin embargo, su dialéctica solo es un medio para llegar a una sociología no dogmática en esta transformación del diálogo, ¿verdad? Sus obras históricas solo son indicaciones de materiales concretos para la sociología y del cambio social. Por consiguiente, aquí la originalidad de sus analistas económicos consiste en que Marx desarrolla por primera vez la sociología económica, ¿sí? Su teoría de las estructuras y las superestructuras que revelan las tensiones y los planos de profundidad de la realidad social. Y finalmente, sus estudios sobre la ideología son la verdadera fundamentación para una sociología del conocimiento, donde prácticamente aquí ya habíamos comentado, ¿verdad? Hace unos momentos, esta estructura y superestructura van a ser los que van a marcar las relaciones sociales, las clases sociales, las que van a dictaminar el funcionamiento de la historia misma por medio de los métodos y modos de producción que se dan en la estructura y que recaen de alguna manera en la superestructura. En este campo, ¿verdad?
están las luchas de Francia, también critica el programa de Gotha, el 18 de Luis Bonaparte, ¿verdad? Y demás obras de su tiempo. La sociología marxista la podemos señalar en los siguientes puntos. Primero, todos los procesos de la vida social cambian aunque se encuentran conectados estrechamente y se influyan unos a otros, ¿verdad? Por medio de esta relación social que guardan, por medio de este cambio, por medio de esta relación que nos generan los medios y los métodos de producción. El hombre interviene en el segundo aspecto, es que el hombre interviene en el desenvolvimiento de los procesos naturales y sociales, aprovechando sus conocimientos científicos para modificar su actividad, para modificar las condiciones en que se realizan y así obtener la producción de resultados que se propone siempre que estos corresponden a los efectos de las leyes y propiedades objetivas de los mismos procesos. Prácticamente ya la relación social no se da por esa afectividad, por ese valor, por ese aprecio, sino se da por medio de la ideología de productividad. El tercer aspecto es que el hombre se ha desarrollado y sigue desenvolviéndose por medio de su trabajo, que constituye la actividad fundamental de la sociedad. Si en esta lucha de clases el hombre está hecho para trabajar, está hecho para realizar ciertas tareas, para cumplir con ciertos elementos y por lo tanto eso es lo que está determinando a realizar en su aspecto o condición social. El siguiente aspecto es que los hombres dentro de la sociedad ocupan un lugar determinado, que es la clase social, independientemente de sus deseos o de su conciencia de clase, ¿sí? En este sentido, pues la clase social es un producto de la división de los medios de producción entre las clases poseedoras y las clases desposeídas. Esta división surge a raíz de la aparición de la propiedad privada en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo, ¿sí? Donde de acuerdo a tu clase económica o a tu estatus económico es como vas a entrar dentro de una clase social. Por ello, las ideas de la conciencia y las ideologías de los hombres están determinadas por la clase social y el periodo histórico en el que viven. Son muy marcadas prácticamente estas tendencias. El cambio social o el progreso, bueno, ¿cómo se generan? Por medio de la revolución, cuando el hombre encuentra de alguna manera su conciencia de clase, cuando el hombre entiende su condición humana, de lo que están haciendo con él y demás, entonces genera una revolución para que haya un cambio, ¿sí? Pero va a ser, aparte de un cambio social, va a ser un cambio económico. Aquí surge a lo largo de la historia una contradicción entre el avance de la técnica y la producción llamada por Marx la estructura social y las formas injustas como el hombre organiza la sociedad. Es decir, ¿sí?, que la forma de reparto de la riqueza producida, de lo que Marx llama superestructura social, que son las empresas, la religión, la educación, la política, la ética, la ciencia misma, etc. Por ello aparece esta contradicción que se refleja en las clases sociales. La clase poseedora se beneficia con la producción y su reparto, por lo tanto defiende las instituciones sociales y existentes, el derecho, la ideología oficial, etcétera, como lo es la igualdad. Enfrente se encuentra la otra clase social, que es la desposeída, ¿verdad?, que desea el cambio para mejorar su condición de vida. Es decir, esta clase desprotegida es la que hace la revolución, y cuando hace la revolución entra la lucha de clases, ¿verdad? Y esa lucha de clases es el motor de la historia. Prácticamente, ¿qué es lo que hace
La historia, pues esta lucha de clases que empieza a través o por medio del aspecto económico, que el hombre va experimentando y sintiendo necesidad de este cambio para una mejora o para tener un progreso prácticamente. Con el avance pues portencioso de la tecnología, el crecimiento del Estado, la permanencia de mitos y conceptos religiosos, pues el hombre se ve reducido a un simple elemento periférico y secundario de esos grandes aparatos, porque el fin de la producción no es el beneficio social, sino el lucro a favor de las clases poseedoras. Es entonces cuando el hombre se enajena o, para decirlo de una manera diferente, cuando el hombre crea la técnica, el Estado, la mitología, donde se ve esclavizado por ellas, es decir, donde está sometido a su propia obra. Es decir, el hombre se enajena cuando está convencido de que ha encontrado la respuesta y esa respuesta la cree, le enseña, la dogmatiza y es como sigue viviendo. Por lo tanto, la sociología marxista señala también soluciones a estos métodos de superar estos padecimientos sociales globalizados bajo el rubro general de la lucha por la creación de una sociedad socialista y posteriormente de la sociedad comunista. Si la fórmula de la sociedad socialista es a cada quien según su trabajo y la de la sociedad comunista será a cada quien según sus necesidades. Es como Marx soluciona esta encrucijada del aspecto social, de darle a cada quien lo que corresponda, lo que ocupe, con esa igualdad de género, por decirlo de alguna manera. Bueno, estimados amigos, hasta aquí el video de hoy. Esperemos que les haya servido, al igual que los demás, para apoyarlos en algunas de sus actividades académicas. Bueno, les damos las gracias por su atención. Los invitamos a que se suscriban a su canal y que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Bueno amigos, estén al pendiente de nuestro siguiente video.